Isaías tomó su lugar y fue el profeta de fuego, el profeta de los labios quemados. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Judas también tomó su lugar. Y era el hijo de perdición. Pilatos tomó su lugar y se lavó las manos. Pedro tomó su lugar, maldijo, y en un amanecer junto al mar de Tiberias o Tiberiades, Pedro lloró. Y Pedro, que significa roca pequeña, se volvió arena en las manos del Creador. Porque le dijo esa mañana: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y ese día el Señor le dijo a Pedro: Pedro, vendrá el día en que otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Y Pedro tomó su lugar. Juan tomó su lugar. Y ante Diocleciano, el emperador, que le dijo a Juan: reconóceme como tu Señor y tu Dios, porque soy el divino Diocleciano. Y Juan dijo: no. Y tomó su lugar. Laceradas sus espaldas y lavadas con aceite hirviendo, fue tirado en la isla de Patmos, donde estaban las minas de azufre. Y por tomar su lugar recibió las revelaciones del plan profético de Dios para el fin de los tiempos. Policarpo tomó su lugar. Y cuando Nerón le dijo: yo soy tu Señor y Dios, él dijo: de ninguna manera. Y cuando el verdugo lo ató a Policarpo para quemarlo, lo ató suavecito, porque vio lo endeble que era Policarpo. Y Policarpo dijo a su verdugo: ata fuerte, porque la carne es débil. Y tomó su lugar y ardió la hoguera. Y se encendió Roma, y se encendió Inglaterra, y se encendió Europa con el Evangelio de Cristo, porque hubo un hombre, un endeble hombre, que tomó su lugar. Toda persona que pasó delante de Cristo tomó su lugar, para la gloria o vergüenza. Y sabes, esta mañana te toca a ti, me toca a mí. ¿Qué lugar voy a tomar? Es una decisión. Pero no te vas a ir como entraste. Cuando por esa puerta salgas, vas a salir habiendo tomado una decisión. Irse como viniste también es una decisión. Pero que sea quizás la oportunidad en que un chileno más tenga la posibilidad de conocer que Cristo murió por él, porque tú tomas tu lugar. En mi caso, un cordobés más, un campesino más, tenga la posibilidad de oír, porque tomé mi lugar. Dejad la simpleza ahí y vivid. ¿Te acuerdas que decíamos el primer día que yo tengo que dejar la simpleza por la lisa y sencilla razón de que como iglesia tenemos que saber que estamos en qué? Contra un enemigo que es espiritual. Decíamos que tu vida cristiana en la mano del Señor, porque la Biblia dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida que estás viviendo, al enemigo le es un atractivo. ¿Para qué? Para destruirla. Y te decía ayer que el enemigo vino a hurtar, que significa ¿qué? Robar sin hacer violencia. Él no va a venir y te va a decir: yo soy el diablo y te voy a destruir. No, querido, es diablo, no tonto. Y va a venir de una manera sutil y robará tu gozo sin hacer violencia.
Y ese cristiano que en casa, en la iglesia, en la facultad, en el trabajo cantaba, ya no canta más. Porque le robó el gozo. Ya no sirve, porque la Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y cuando se pierde el gozo, se pierde la fuerza. Pero creo que hemos entendido que debemos dejar la simpleza y vivir. Y que nos transformamos en esa iglesia que le dice al Señor, ven. Y tenemos las características de una iglesia que dice, ven. ¿Por qué razón? Porque caminamos en comunión con el Señor. ¿Amén? Caminamos en comunión con el Señor. ¿Amén? ¿Le llamamos al pecado cómo? Porque Dios lo llama pecado. Vamos a ver esta mañana, pensando en que somos una iglesia joven, somos todos jóvenes acá adentro. Eso me gusta. Claro. Yo siempre le digo a los jóvenes, a veces voy a la reunión de jóvenes, y ellos me dicen, estás viejito, Ovidio. A propósito, ¿sabe qué significa Ovidio? Después cuando vaya en casa busque en internet. Yo nunca quise mi nombre hasta que supe el significado de mi nombre, y me gustó. El que cuida sus ovejas. Es un nombre romano. Me gustó. Aunque feo, pero me gustó. Sí. Y ellos siempre, los jóvenes siempre me dicen, estás viejo ya, Ovidio. Jugamos al fútbol y a veces les demuestro que no es tan así. Pero siempre les digo, como te ves, me vi. Y como me ves, te verás si no te mueres antes. ¿Por qué razón? Porque la vida también es vanidad. Viene, pasa y se va. ¿La puedes detener? No. Entonces depende de cómo la quieras vivir. Y sabes, me gustaría hablarle a la iglesia hoy, que son todos jóvenes, pensando que qué lindo que es en el Señor saber que tenés pasado. Pero el ayer, tu pasado, ya se fue. Tenés futuro, que todavía no llegó. ¿Y lo que tenés hoy, cómo se llama? ¿Qué es un presente? Un regalo. La vida tuya en el presente es un regalo. ¿Qué estás haciendo? Tu familia es un regalo. Las pruebas que tenés son un regalo, porque están forjando el carácter de Cristo en tu vida como en la mía. Ahora, ¿sabes una cosa? A veces como cristianos vivimos del pasado, alimentando rencores, situaciones no arregladas, y perdemos de vista de disfrutar el presente. O nos afanamos por lo que sucederá mañana y dejamos de disfrutar lo que tenemos hoy. Nunca voy a olvidar, hermanos, estaba en una conferencia en Buenos Aires y en un momento toco el tema de la partida de los hijos a la eternidad. Y cuando termino de hablar y de contarle a los hermanos cómo Dios había visitado nuestro hogar y se había llevado 2 de nuestros hijos a su presencia, termino y me siento y viene David, el mayor. De los vivos, el mayor. Se sienta a la par mío y me dice, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. ¿Por qué hablas siempre de Cari, que ya está con el Señor, y no hablas nunca de mí, que estoy contigo? Y ese día saltó el chip en mi interior. A veces vivís tanto de lo que sucedió, que te olvidás de disfrutar los niños que crecen en casa, que son niños una sola vez, adolescentes una sola vez, jóvenes una sola vez, y llegará el día que volarán de casa.
y tú te quedaste pensando en lo que sucedió allá y no disfrutaste lo que tienes acá. Entonces, a mí me gustaría esta mañana poder disfrutar este tiempo y compartirlo con jóvenes con desafío. Y creo que tú eres uno de esos. Un hogar con desafío, un joven con desafío. Y me gustaría ir a la Escritura y pensar en la vida de hombres que fueron desafiados por Dios y que asumieron el desafío. Y me gustaría a la luz de las Escrituras charlar un rato con ellos y que tú puedas ser parte de la charla con ellos y que puedas tomar de esa conversación con estos hombres de Dios para que tu vida sea edificada y la mía sea edificada. Vamos a pensar en esta mañana en jóvenes desafiados por Dios. Entonces vamos a ir en primer lugar al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera Samuel, capítulo 3. Si ya entendí, ya tomé mi lugar, vamos a pensar que ya descubriste cuál es tu don. Es mucho pedir, ¿no? Pero descubriste cuál es tu don. Ocupaste tu lugar en la iglesia y le decís, Señor, ahora quiero crecer. ¿Sabes qué va a ser el cielo cuando es una realidad en tu vida? Te va a desafiar. Va a traer propósitos a tu vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana no es levantarte a la mañana, ir a estudiar o trabajar, venir a la iglesia. No es monotonía la vida cristiana. No. La vida cristiana es una aventura de todos los días, una aventura diferente cada día de la mano del Señor. No tomado tú de la mano de Él, sino Él tomándote a ti. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. ¿Y después qué? Me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, dice el salmista. ¿Sabes por qué lo dice? Porque era un joven desafiado, que en el desafío de Dios hacia su vida encontró el propósito de lo que es vivir la vida cristiana. Entonces, vamos a pensar en jóvenes desafiados por Dios, jóvenes desafiados por el cielo, y allí a la par poné tu nombre. A la luz de la eternidad eres un jovencito. ¿Sí? Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 3. Versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y hermano querido, me gustaría en primer lugar esta mañana, pensando en jóvenes desafiados por Dios, preguntarle a Samuel, Samuel, cuando tú estabas durmiendo en el templo y eras un adolescente, cuando Dios te llamó, ¿qué épocas estabas viviendo? ¿Sabes qué te diría Samuel en primer lugar? Dios me llamó a servirle en tiempos de decadencia espiritual, anótalo. Si tú le preguntaras a Samuel, Samuel, cuando Dios te llamó esa noche, cuando los ojos de Elí ya se oscurecían porque ya se estaba adormeciendo, cuando tú estabas en el templo y Dios te llamó a la par de tu cama, Samuel, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Sabes qué te diría Samuel? Eran tiempos de decadencia.
espiritual. ¿Por qué razón? Levíticos capítulo 24. Te vas a dar cuenta por qué eran tiempos de decadencia espiritual. Levíticos capítulo 24. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Vas al libro de 1 Samuel y dice: antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Había tanta decadencia espiritual, hermano querido, que hasta los estatutos perpetuos habían violentado. La lámpara, que era el testimonio de la presencia de Dios en el lugar santo, la única luz que brillaba dentro del tabernáculo o del templo, las 7 lamparillas que alumbraban hacia adelante, hablándole a Israel de una presencia continua de Dios delante de ellos. Los judíos dijeron: ¿para qué dejarla que alumbre de noche? Como hacemos a veces nosotros con Dios. ¿Para qué pedirle a Dios si yo lo puedo hacer? Y antes de que se fuesen a dormir, apagaban la luz para ahorrar combustible. Y el testimonio de Dios se encendía a la mañana y se apagaba a la noche. Decadencia. Si tú le preguntaras a Samuel, en esta mañana, Samuel, cuando Dios te llamó, ¿dónde estuvo el desafío? ¿Sabes qué te diría Samuel? El desafío estuvo en marcar la diferencia en tiempos de decadencia. Cuando los demás estaban fríos por la presencia del pecado en sus vidas, mi corazón ardía por el anhelo de testificar de Cristo a los que no lo conocían. Y fíjate en tu Biblia, Samuel te podría decir en el capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 10, mira, dice... 1 Samuel capítulo 3 verso 10 dice: y vino palabra de Jehová, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces a Samuel, y le dijo: Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel, ¿qué cosa? Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le van a reteñir ambos oídos. ¿Sabes qué te diría Samuel? Yo conocí el timbre de la voz de Dios. Si yo le preguntara a las mamás que están aquí, si de repente tu niño llora allí al frente, ¿tú distinguirías el llanto de tu hijo? Sin duda que sí. Porque tu corazón está apegado al corazón de él. ¿Sabes una cosa? Si tú le preguntaras a Samuel: Samuel, ¿cómo fue el desafío de Dios para tu vida? En primer lugar, él te diría: Dios me llamó en tiempo de decadencia. Me llamó a marcar la diferencia. Pero también te diría: ¿sabes una cosa? Conocí el timbre de la voz de Dios. Sé cómo es su voz. Y sabes, hermano, dice la Escritura que esa noche Dios le dijo a Samuel: Samuel, voy a hacer una obra que a todo el que la escuche va a sentir el timbre de mi presencia en sus oídos. Y la obra que Dios iba a hacer se la reveló esa noche a Samuel, y significaría la muerte de los 2 hijos de Elí. Significaría que el arca del pacto sería tomada por los filisteos.
Significaría que el arca se glorificaría a sí mismo, ya que el pueblo no glorificaba a Dios. ¿Sabes qué te diría Samuel? Como joven, escuché la voz de Dios, pero oíme, fui llamado por Dios. No lo llamó un ángel a Samuel. Dios mismo dice que vino y se paró, llegó, se paró, se apoyó en la cama de Samuel, lo llamó por nombre. ¿Sabes, hermano? Dios no es un Dios de masas, es un Dios personal. Y esta mañana va silla por silla, banco por banco, y te llama por nombre. Y Él no hace como hacemos nosotros. El gordo, el flaco, el alto, el bajo. No. Samuel. Samuel. ¿Cómo llama? Como Cristo dijo. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y yo las llamo por nombre. Él no golpea la puerta del corazón. Él dice, yo estoy a la puerta del corazón y ¿qué? Y llamo. Y dice, si alguno oye mi voz, no dice que golpea, llama. Y llama por tu nombre. En aquel momento en el templo dijo, Samuel. ¿Y esta mañana qué nombre diría? ¿Estarías preparado o preparada para que el desafío de Dios sea tu nombre esta mañana? Fíjate un poquito más. Jueces capítulo 6. Son libros que a veces leemos poco, ¿no? Pero son libros de tremenda bendición para la vida de cada uno de nosotros. Si esta mañana le preguntáramos a otro joven, ¿cómo se llamaría? Gedeón. Y le preguntáramos, a ver, Gedeón, Samuel nos pudo contar de cómo es el llamado de Dios, cómo es el timbre de la voz de Dios, cómo fue el tiempo en que Dios lo llamó en tiempo de decadencia. Ahora, una pregunta, Gedeón, ¿qué tendrías para contarme en cuanto a Dios? ¿Sabes qué te diría Gedeón? Jueces capítulo 6, verso 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció, se le hizo visible, y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes, hermano? Gedeón te podría decir, yo charlé con Dios. Que no es poca cosa, ¿eh? Está en el pozo del lagar, está no pisando uvas, está escondiendo trigo porque no piensa en él, piensa en su familia que es pobre en Manasés. Y está tratando de esconder un poco de trigo que va a ser la comida de su familia, exponiendo él su vida ante el ataque de los madianitas. No importa, tiene valor, piensa en su familia, es el más chico de la familia, está allí dentro del pozo y de repente se hace visible debajo de la encina el ángel de Jehová, Cristo en el Antiguo Testamento, y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes qué te diría Gedeón? Yo charlé con Dios. ¿Sabes qué te diría? Fíjate verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo,
Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los enemigos. ¿Sabes qué te diría Gedeón? Esta mañana yo conocí el engaño del enemigo. Anótalo, hermano. Gedeón te diría, yo conocí en carnes propias el engaño del enemigo cuando hablé con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Gedeón le dice a Dios, ¿dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón le dice a Dios, Jehová nos ha desamparado, Jehová nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Sabes qué le habían puesto el diablo en el corazón a Gedeón? Tu Dios es malo. Tu Dios te entregó en las manos de un enemigo más poderoso que él. Y estás como estás porque Dios es malo. Y sabes, hermano querido, vamos cuántas veces por la vida cristiana diciendo Dios es malo. Porque ahora que tengo a Cristo en el corazón, el diablo te dice, hace una lista de las cosas que no podés hacer y tú empiezas a tomar nota. Ya pecaste cuando le obedeces. Pero comienzas a hacer la lista y dice, claro, ahora no puedo ir a tal parte. No puedo mirar tal cosa. No puedo tomar tal cosa. Y no puedo. Dios es malo, todas estas cosas no las puedo hacer. Es lo que le sucedió a Gedeón. ¿Sabes qué te diría él esta tarde? El diablo me engañó. Y hasta que no hablé con Dios, no me di cuenta que me había engañado. ¿Sabes por qué? Porque Gedeón no había visto que en la casa de su padre estaban las estatuas de adoración a Baal, las imágenes de Acera, que tanto aborrece Dios. El pecado no le había permitido ver la idolatría en la casa de su padre, pero sí había clavado en su corazón, Dios es malo. Y hermano querido, Dios no dice en su palabra que tiene amor, Dios es amor. Y la Escritura dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y fíjese que el Salmo 23 dice, aunque andes, no dice aunque te detengas, aunque pasees, aunque andes, porque entras, pasas y sales. Y cuando sales del valle de la prueba, miras hacia atrás y el salmista termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán, vienen detrás de ti, nunca podrás decir, el amor y la misericordia de Dios me abandonaron, vienen detrás. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, futuro. ¿Sabes qué te diría Gedeón? Charlé con Dios, sí, pero conocí el engaño del enemigo. Quizás tengamos que preguntarnos esta mañana, ¿no será que no estoy sirviendo en su obra porque el enemigo me engañó y no me di cuenta? Hay cosas que Dios me llamó a hacer y considero que en la iglesia hay otros que la pueden hacer, que están más capacitados que yo, y el cielo te señala a ti y te llama a ti. Y ese día en que Dios le dice a Moisés, Moisés, ve a quitar a Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés dijo, no sé qué, no sé hablar, soy torpe de lengua. No era tartamudo, hermanos. A veces creemos que era tartamudo. Torpe no es tartamudo. Estuvo 40 años en Egipto con la lengua egipcia. 40 años en Madián con la lengua de Madián. Vuelve de allá y tiene que practicar la lengua hebrea. Y Dios le dice ese día a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano? La vara. Y Dios le dice, échala en el suelo. Y cuando la suelta, ¿qué sucede? Se transforma en serpiente. Y Dios le dice, Dios, mire hermano, Dios, yo le dije a usted que Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Y de repente Dios le dice a Moisés, tómala por la cola. ¿Y por qué no la tomas vos por la cola?
Y dice la Escritura que Moisés huía delante de la serpiente. ¿Quién no? Ahora una pregunta, hermano. ¿Qué se necesita para tomar una serpiente por la cabeza? Ya sé, estar loco. ¿Qué necesita para tomar una serpiente por la cabeza? Vamos a pensar que es una cobra. Se enrosca, se levanta y la cabeza está a la altura de tu cara. ¿Qué necesitas para tomarla por la cabeza? Ser loco y tener coraje, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Pero una vez que la tomaste por la cabeza y ella se te enrosca en el cuerpo, ¿dónde está el peligro? ¿Está bajo el control de quién? Mío. Toda la fuerza mía, ¿dónde va a estar? Se le van a salir los ojos, pero no la voy a soltar. Acá. Ahora Dios no le dice a Moisés, tómala por la cabeza. ¿Tómala por dónde? ¿Por qué? Imagínese que es una cobra, está enroscada, se ha levantado, está a la altura de tu cara y Dios te dice, hey, tómala por la cola. Y Moisés empieza a arrodillar. Lo que te cuesta, ¿no? Te cuesta venir los jueves. Y cuando ya estás casi en el suelo, la tomas por la cola. Y se transforma en la vara de Dios. ¿Sabes qué necesitaste? Por la cabeza, valor humano. Por la cola, fe. Y el justo por la fe agonizará, vivirá. ¿Sabes qué quiere Dios? Hombres y mujeres de fe. Si la reunión de oración no es asistida por ti, tú estás descalificado para servir a Dios. Tienes los dones, bárbaro, pero no tienes el poder para desarrollarlo. Ese día que Moisés le dijo a Dios, manda a Aarón, Señor. Se enoja Dios con Moisés. Y Dios le dice, ¿sabes una cosa, Moisés? Escucha bien. Yo conozco a tu hermano Aarón, que sabe qué, hablar. Aarón te será a ti en lugar de boca. Y lo que fue a decir Dios ese día lo mató a Moisés. Tú le serás al pueblo en lugar de Dios. Y Dios no peca, hermano. Cuando Moisés hirió por segunda vez la roca, quedó descalificado. Hermanos, cuando Dios llama, obedezca. Dios no dice que usted tiene que entender todo para obedecer. Dice que obedezca, aunque no entienda nada. Porque si no, el Dios de amor que llama, también es el Dios de justicia, que cuando te pega una cachetada te duele toda la vida. Yo sé por qué te lo digo. ¿Sabes qué te diría Gedeón? Charlé con Dios, experimenté el engaño del enemigo y sabes, hermano, cuando te das cuenta que el enemigo te engañó, es el momento de dar la vuelta, de cambiar la mente, de decir, Señor, perdóname y comenzar a correr la carrera que tú tienes por delante. Es el momento de hacer el giro de 180 grados. Es el momento del cambio. Pero ¿sabes qué te diría también Gedeón? Fíjate, capítulo 6, verso 17. Y él respondió, Gedeón respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18, capítulo 6, verso 18 de Jueces. Te ruego que no te vayas de aquí, le dice Gedeón al ángel de Jehová, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió el ángel de Jehová. ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió? ¿Sabe qué es eso, hermano? Gracia. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Y a veces estás en la provincia apartada, ¿no? Dios te llamó al sur y te fuiste al norte, o al revés.
Dios te llamó a Argentina y tú dices, no, me reniego a ir, estilo Jonás, me voy al Pacífico, porque allá están los argentinos precisamente, y si Dios se le ocurre llamarte allá, pues que vaya un peruano, yo no voy. Y Dios va a preparar un gran pez, y Dios va a preparar la calabacera, y Dios va a preparar el viento, y Dios va a preparar tantas cosas hasta que cruces la cordillera y vayas donde Dios te llamó. Pero ese día Gedeón escuchó la voz del ángel de Jehová que le dijo, yo te esperaré hasta que vuelvas. Y hermanos, escuche la voz de Dios a su interior. ¿Sabe qué te está diciendo? Hey, yo te voy a esperar hasta que vuelvas. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Te acuerdas que el hijo pródigo estaba en la provincia apartada? ¿Te acuerdas que cuando estaba deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, dice la Escritura que volviendo en do, re, fa, mi, sol, no, si. Porque a veces volvés en do, en re, en fa, estás casi en la voluntad de Dios. En sí tenés que volver. Y dice la Escritura que cuando va llegando a la casa, ¿quién lo vio? El padre. ¿Quién corrió? El padre. ¿Sabes por qué corrió? Porque el padre conocía la ley de Deuteronomio. ¿Sabes qué decía la ley de Deuteronomio? Léelo cuando estés en casa. Si tuvieres un hijo contumaz y rebelde, lo sacarás a la puerta de tu casa y los ancianos de la ciudad lo apedrearán. ¿Entiendes por qué el padre corrió? ¿Por qué lo abrazó? Escondió la inmundicia del hijo en su propia santidad. Eso hizo el padre contigo. Cuando sobre ti vino su justicia y cuando sobre él fue tu inmundicia. La llevó a la cruz, clavó las actas y los decretos que nos era contrario, quitándolo del medio, los clava en la cruz y desde la cruz te mira a ti y te dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Perdonar significa separar el pecado del pecador. Gedeón te diría, experimenté la gracia de Dios. Me esperó hasta que volví. Y a veces volvemos a los 30, a los 40, a los 50. El tema es volver antes de que se apague la luz. ¿Sabes qué te diría Gedeón esta mañana? En la obra de Dios tuve miedo. Fíjate en tu Biblia, capítulo 7 de Jueces, versículo 9, mira. Capítulo 7, verso 9. Aconteció aquella noche que Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. ¿Y qué dice? Y él descendió ¿con quién? Tenía miedito Gedeón, querido. No era un superhombre Gedeón, ¿eh? Era tan humano como tú, tan humano como yo, con flaquezas como las nuestras. Sintió temor en la obra de Dios, pero el temor no tiene que llevarte a retroceder, te tiene que llevar a confiar. ¿Qué crees tú? ¿Que no hay cosas en la obra de Dios que te causan temores? ¿Desafíos que te causan temores? Sí. Por esa razón Dios dice, echa sobre Jehová tu carga y Él la llevará. ¿Están cansados? Versículo 21 del capítulo 7, fíjate. Verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo,
al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Sabes qué te diría Gedeón esta mañana? Yo vi las maravillas de Dios. Él vio como un ejército inmenso, como los madianitas, que eran como la arena junto al mar. Cuando escucharon sonar las trompetas, se rompieron los cántaros y brillaron las antorchas, pensaron que un ejército enorme los atacaba. Se atacaron unos a otros. ¿Sabes, hermano querido? A veces por vivir en el pasado o en el futuro dejamos de ver las maravillas de Dios en el presente. ¿Te acuerdas de Elías bajo el enebro? El enebro es un árbol bajito, un arbusto. No tiene más de 1 metro de alto, menos. Tú para entrar debajo del enebro te tienes que arrastrar. Y está debajo del enebro en el desierto de Berseba. Está echado debajo del enebro y le dice a Dios llorando: mátame, mejor me es la muerte que la vida. Y llorando se quedó dormido. De repente el ángel de Jehová lo toca y le dice: levántate, come y bebe. ¿Sabes qué te diría David? Por ser yo hijo de un hebreo, de una familia hebrea, y por ser el más chiquito de una familia hebrea, decimos en la Argentina, el último orejón del tarro, el que a nadie le importa si vino a comer, no vino a comer, si entró o no entró, si está bien y si no está, lo mismo, con tal que esté el primogénito. David te diría: ese día en la aldea, cuando volví de apacentar las ovejas, mi familia me esperó para comer. ¿Sabes qué dice el Salmo 128, hermano? Salmo 128 dice, hablando de un varón bienaventurado, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Pero dice: tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. El olivo en la Biblia es el símbolo del testimonio. Y alrededor de tu mesa habla de diálogo. David te podría contar algo sencillo de su vida, que ese día su familia lo esperó. Y que sucedió lo que él no entendía. Vio al profeta, sacerdote y juez de Israel levantarse en su casa, venir hacia él, no poder entender cuando el cuenco sagrado se abre y el aceite de la unción se vació sobre su cabeza. David te podría contar cómo pasó de lo sencillo a lo inexplicable, porque así obra Dios. Cuando Dios te pide algo y se lo das, te va a suceder lo que le sucedió a Zebedeo, papá de Juan y Jacob. Marcos capítulo 1. Ese día, el Señor unos metros antes llama a Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Pasa un poquito más adelante y le dice: ¡hey, síganme! No le dice nada a Zebedeo, que es el papá, la autoridad. No, los llama a los hijos. Queridos padres, cuando Dios llame a tus hijos, cállate la boca. ¿No te gustó, no? Cállate la boca. Porque herencia de Jehová son los hijos, no son tuyos. Te los prestó. De la barca de Zebedeo ese día se fue los Boanerges, los hijos del trueno. Peleaban todo el día. Hacían ruido, truenos. Lo que no sabía Zebedeo, que de su barca se iba el discípulo amado, el escritor de Juan, Evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. Se iba Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Querido papá, cuando Dios pida a tus hijos, dáselos. Ahora, ¿sabes una cosa? Los padres
A veces nos engañamos. Los papás me están mirando con una cara de odio. ¿Saben? Le ponemos a nuestra vida espiritual una pincelada de piedad y a Dios no lo engañas. Y le decimos a Dios, vamos a pensar que mi mano es mi hogar, mi altar. Y le digo, Señor, acá están mis hijos. Son tuyos, Padre, utilízalos para tu honra y gloria. Y Dios dice, ajá, siguen estando en tu mano. Señor, llévalos a donde sea el deseo de tu corazón. Pero siguen estando en tu mano. No es así. ¿Es así? Señor, aquí están mis hijos. Abre tu mano. Suéltalos. Y si se va a ir de casa a una carrera, al instituto bíblico, suelta tu mano. Porque mejor es que sueltes tu mano y se lo des a que te lo lleve y te deje el hogar vacío. Capítulo 16 de 1 Samuel. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, a su casa. Fíjate capítulo 17 de 1 Samuel, verso 48. 1 Samuel 17, verso 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Sabes, hermano? David te podría hablar en esta mañana de que en ese día, en el valle de Ela, Dios iba a hacer algo que era imposible. Un gigante de 3 metros de altura, que venía hacía 40 días, venía por la mañana y venía por la tarde, 80. Insultaba al pueblo de Israel, blasfemaba contra Jehová de los ejércitos, y todos los judíos escondidos en los acantilados entre las rocas, ocultos del hombre de 3 metros que salía llevando delante su escudero. David sintió el impulso del Espíritu Santo de Dios diciendo: David, corre al arroyo, busca 5 piedras. Y allí los crañones, predicadores del Evangelio, hablamos de que David escogió la piedra de la humildad, de la santidad. ¿Qué piedra de la humildad? ¡Piedra! Y uno dice, si tenía fe, ¿por qué buscó 5 y no buscó una? Yo busco 100 y le tiro con un vendaval de piedras. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes por qué buscó 5 piedras? Porque Goliat tenía 5 hermanos. Y buscó 5, una para cada uno. Si venían los 5. No hay lugar en el servicio a Dios para cobardes. No hay lugar. Y la Biblia dice que los cobardes estarán ¿dónde? Fuera. Como los perros, estarán fuera. Los hombres de carácter vil, perros, estarán fuera. Los cobardes también. Y ese día David toma una de las piedras y la clava entre ojo y ojo. El único lugar que la estructura
de un guerrero filisteo tenía vulnerable era la frente. ¿Dónde se clavó la piedra? En la frente. Ahora la Escritura le dice a usted y me dice a mí que David, antes de enfrentar a Goliat, había enfrentado a leones y a osos. Y ese día le dijo a Saúl, David, mira, fuese león, fuese oso, tu siervo se levantaba contra él y le mataba. Así será este incircunciso. Y todavía no había salido la piedra de su honda. Y David le dice al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando dijo eso, Goliat ya estaba muerto. Hermanos, si le preguntaras a Samuel, él te diría, Dios me llamó en tiempo de decadencia. Como estamos hoy, ¿no? Si le preguntaras a Samuel, él te diría, yo escuché la voz de Dios, sé cómo habla, sé cómo es el timbre de su voz. Es mi padre, le conozco. Tengo una relación de comunión con él, sé cómo habla, sé cuál es el corazón de Dios. Dios conmigo no juega a las adivinanzas, lo conozco. Si le preguntaras a Gedeón, ¿sabes qué te diría? Yo charlé con Dios. Vi su corazón. Sentí lo que significó el engaño del enemigo cuando me hizo creer que Dios era malo. Vi las maravillas de Dios. Si le preguntaras a David, David te hablaría de lo inexplicable, de lo que pudo hacer Dios con él. Y hermanos, volvamos al presente nuestro. ¿Usted se acuerda cuántos filisteos mató Sansón con la quijada de un asno? ¿Se acuerda? Por ahí lo dijeron. 1000. Si con la quijada de un asno Sansón mató 1000 filisteos, ¿usted se imagina lo que puede hacer Dios con un asno completo? Pero en el altar de Dios. Romanos 12, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? No dice tu alma, no dice tu espíritu, tu cuerpo, en sacrificio santo a Dios, porque es vuestro culto consciente. Y hermanos, si Dios esta mañana te manda a algún hermano de la iglesia para preguntarte acerca de Dios, ¿qué tendrías tú para decir? ¿Podrías hablar del día que Dios te llamó? ¿Podrías quizás hablar de esta mañana en que Dios te está llamando? ¿Podrías contarnos lo que significa ser oído sordo a la voz de Dios, mirar para otro lado, pensar que a mis hijos son míos, que los manejo yo y que mientras estén en casa? ¿O será que podemos como papá hablar de ese papá que abre la mano, pero no así, así, y suelta a sus hijos? ¿Será que, jóvenes queridos, esta mañana, tarde ya, podríamos decirle, Señor, ayúdame a ser o a tener un liderazgo para tu honra y gloria, pero no un liderazgo de papel, para no ser una fotocopia, sino genuino, transparente en tu presencia, marcar la diferencia, como todos estos hombres marcaron la diferencia, poder marcar la diferencia. Y les he dicho estos días que si yo voy a tomar mi lugar, yo tengo que empezar en casa. Y quizás como esposo tenga que tomar mi lugar en casa. Como esposa tengas que tomar tu lugar en casa. Como hijos tengan que tomar su lugar en casa.
Y termino diciéndote que el libro del Cantar de los Cantares, libro que el judío no lo leía hasta que no pasaba los 20 años. Dice así el Cantar de los Cantares. Y me gustaría que cada hogar aquí representado esta mañana piense en tomar su lugar y que cada uno de nosotros tome lo que Dios pueda decirle a tu corazón, aplicarlo y transformarnos en un hogar misionero, en un esposo, en una esposa, en hijos que tengan que contar de la persona y de la presencia de Dios. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 13, mi amado es para mí, ¿qué cosa? A ver, esposas que están acá, vamos ustedes, después muchachos ustedes, a ver, esposas, dice, mi amado es para mí, ¿qué cosa? Un manojito de mirra. Varones, muchachos, las esposas no están escuchando. La mirra es amarga. Ella no está diciendo sos un amargo. La mirra es amarga. Cuando tú la machacas a la mirra y le echas agua, suelta un líquido blancuzco. Es anestésico. ¿Sabes qué está diciendo ella? Mi amado es para mí un manojito de mirra. Me quita todos los dolores. Todos los temores. Conoce mis frustraciones. Pero fíjese un poquito más. No se asuste por lo que la Biblia dice, hermana. La Escritura dice, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa, ¿qué dice? Le dije, no tenga temor de leer lo que está leyendo. Dice que reposa entre mis pechos. Yo leí ese pasaje y ¿sabe cuándo lo entendí? Cuando estuve en la selva del Ecuador. Me acosté en mi colchoneta, todo gruñía alrededor, todo eran ruidos raros. Y estaba acostado en mi colchoneta y ¿sabe qué tenía entre mis pechos? La linterna. Y cada ruido, ¡pum! Cada ruido, ¿dónde estaba la linterna? Al alcance de mi mano. Eso significa que reposa entre mi pecho. Queridos esposos, ocupa tu lugar. Primero está tu esposa, después tus hijos, después el sustento para ellos, después la iglesia. No cambien los principios, ni los valores, ni los círculos. Sé para tu esposa un manojito de mirra. Está al alcance de su mano. Cuando ella te necesite, que no tenga que llamarte y decir, quizás algún día podamos charlar. Muchachos, varones, verso 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres bella. ¿Tus ojos son como qué? Muchachos, ¿qué dice? ¿Tus ojos son como qué? Paloma, no dice ojo de águila. Paloma. Y fíjese que Salomón le dice a ella, amiga, amistad. No es solamente mi esposa, es mi amiga. Con ella charlo, con ella puedo contar, porque cuando Dios me vio solo a mí, Dios dijo, no es bueno que Ovidio esté solo. ¿Qué le haré? ¿Qué le haré? Ayuda idónea. Susana. Ahora, ¿usted sabe lo que significa idónea? ¿Idónea? ¿Sabe lo que significa? La palabra idónea significa alguien con quien dialogar. No es que ella tiene que saber hacer la comida, lavar, planchar. Está bien que lo sepa hacer. Pero cuando Dios te vio solo,
Dijo Dios, no es bueno que ande hablando solo por la calle, porque va a parecer que loco. Le haré ayuda idónea. Alguien con quien dialogar. Hermanas, tome su lugar. Y si de repente usted ve a su marido llegar a casa por los conflictos de lo que es Santiago, el metro, en alguna crisis con el metro, sepa, hermana, que la Escritura dice que usted tiene que tener espíritu afable y apacible. Eso significa buscadora de paz. Que cuando él llegue del trabajo encuentre los ojos como palomas. Y no que cuando abre la puerta te ve con una cinta roja, parada en la posición de grulla, un cuchillo entre los dientes. No. Tus ojos como paloma. Y el tiempo se fue. Hermanos, ocupemos nuestro lugar. Jóvenes, la Biblia tiene la facultad de protegerte de la mujer extraña. ¿Cuál es la mujer extraña? La que no es tu mujer. Y pero yo soy soltero. Pero algún día, entonces, resérvate. Mantente puro, pura, hasta ese día en que Dios te dé lo que en su gracia te va a dar.